Hola, somos médicos en formación de la Facultad de Medicina de la Universidad del SINU. Cursamos el octavo semestre, estamos en la rotación de ginecología. Nuestro tutor es el doctor Félix Guillermo Canencia Monterrosa y el día de hoy tenemos unas presentaciones de artículos y el tema de hoy es infecciones de vías urinarias en embarazadas. Mi nombre es Efren Guerrero y voy a empezar presentando mi artículo. Bueno, el artículo que les traigo el día de hoy tiene por nombre Prevalencia de infecciones de vías urinarias en el embarazo y factores asociados en mujeres atendidas en un centro de salud de San Luis Potosí, en México. Bueno, este artículo consistió en identificar cuál era la prevalencia de las infecciones urinarias y si éstas estaban relacionadas con algunos factores de riesgo en mujeres embarazadas en este centro de salud que ya les mencioné, en Potosí, San Luis de Potosí, en México. Entonces escogieron esta población en específico y plantearon este objetivo. Entonces el objetivo era identificar cuál era la prevalencia de infecciones de vías urinarias y la relación que tienen los factores de riesgo en mujeres embarazadas en este centro que ya les mencioné. Bueno, ¿cómo fue la metodología? Se hizo lo siguiente. En un estudio de tipo prospectivo se utilizaron datos secundarios, ya que la información sobre el número de casos de IVU, los factores de riesgo y las complicaciones de embarazo se obtuvieron de unos registros de control prenatal de mujeres embarazadas que acudieron en el lapso de tiempo de 2014, de enero de 2014, eh, perdón, de julio de 2014 hasta enero de 2016 en este centro de la ciudad de San Luis de Potosí, en México. Y se obtuvieron como resultados una tasa muy alta de prevalencia de pacientes con infección, alrededor de un 80% del total de expedientes revisados. Y se presentó principalmente que durante el embarazo, los cuadros clínicos son los síntomas más típicos que fueron reportados alrededor de un 40% y no se encontraron diferencias importantes del padecimiento entre los grupos diferentes de edad de las embarazadas. Y se llegó a la conclusión de que la prevalencia de la IVU en el embarazo es muy alta sin importar la diferencia de las edades. Estos datos pues no fueron relevantes ni se encontró asociación en la presencia de IVU con las demás complicaciones, ni en los otros factores de riesgo que se intentaron asociar. Entonces esta fue la conclusión. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Julio. El siguiente artículo de revisión se denomina Consenso para el tratamiento de la infección de vías urinarias altas durante la gestación. Siguiente. Bueno, para este artículo se utilizaron diferentes profesionales en diferentes áreas como ginecología, obstetricia, epidemiología, con el objetivo de generar o crear recomendaciones o llegar a recomendaciones objetivas, esto a través de la evidencia de un consenso formal para orientarlo al tratamiento de las infecciones de las vías urinarias altas en pacientes gestantes. Siguiente. Bueno, el objetivo, generar recomendaciones informadas en la evidencia a través de un consenso formal, orientados al tratamiento de la infección de vías urinarias altas durante la gestación. Siguiente diapositiva. Bueno, los métodos que se utilizaron fue, además del talento humano, se recurrió a crear una pregunta clínica a partir de la cual se utilizaron diferentes métodos de búsqueda como Medline y vía PubMed. A partir de aquí también se utilizó la metodología GRADE, que es Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation, para la búsqueda de información. La población objetivo fueron mujeres
en periodo de gestación, con sospecha o con diagnóstico de infección de vías urinarias altas. Siguiente diapositiva. Dentro de los resultados, se encontró que se crearon diferentes recomendaciones y también, además de estas recomendaciones, se utilizaron puntos de buena práctica. Algunas de estas recomendaciones fueron recomendaciones de calidad baja, como por ejemplo que toda paciente gestante que tenga una infección de vías urinarias altas se recomienda que sea hospitalizada como manejo inicial. Y también que toda paciente con infección de vías urinarias altas se recomienda la profilaxis antimicrobiana con una cefalosporina de segunda generación. Dentro de los puntos de buena práctica que se encontraron, estuvo que aquellas gestantes que van a persistir con signos de infección después de 72 horas, pues se va a recomendar un cambio terapéutico en su esquema. Dentro de estos esquemas, se requirió la primera línea de tratamiento. La primera línea de tratamiento fue cefuroxima sódica intravenosa, 700 miligramos cada 8 horas. Y como segunda línea de tratamiento, para aquellas gestantes que tuviesen antecedentes de resistencia a las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, meropenem intravenoso, 1 gramo cada 8 horas. Siguiente diapositiva. Bueno, también en este estudio se sugirió algo y fue el tiempo de actualización, es decir, que se planteó que este documento se actualizara cada 3 años o en los 3 años siguientes. La conclusión que se dejó fue que este estudio pues, pudo objetivar mediante el consenso de varios expertos y mediante la evidencia y diferentes métodos de evidencia científica, brindar algunas pautas o recomendaciones para aquellas mujeres gestantes con una infección de vía urinaria alta. Sin embargo, se recomienda una evaluación continua de estas recomendaciones. Siguiente. Bueno, mi nombre es Nelly Suárez Banquet y hoy les voy a hablar sobre la infección del tracto urinario materno durante el embarazo y la morbilidad infecciosa a largo plazo en la descendencia. Siguiente diapositiva. Bueno, como introducción tenemos que este estudio se realizó pues como en busca de cuáles eran las consecuencias, por decirlo así, que se pueden ocasionar en las maternas que presentan infección del tracto uterino. Tenemos que la infección del tracto uterino se encuentra entre las infecciones bacterianas más comunes en las mujeres embarazadas y se asocia con un resultado adverso del embarazo. La incidencia global de estas infecciones durante el embarazo varía entre estudios entre un 2,3 y un 8%, y al igual que las mujeres no embarazadas, las bacterias más comunes son Escherichia coli, que se encuentra en un 60% de todos los casos de infección del tracto urinario. Siguiente. Bueno, el objetivo de este estudio fue investigar cuáles eran los resultados infecciosos a largo plazo de los niños de las madres a las que se les diagnosticó infección del tracto urinario durante el embarazo. Siguiente. Bueno, los materiales y los métodos que se utilizaron, bueno, tenemos que este fue un estudio de corte retrospectivo poblacional. En este se incluyeron todos los partos que ocurrieron entre el año 1991 y el 2014 en un solo centro médico de la Universidad de Soroka. Estos se compararon con partos de madres a las que no
no presentaron este tipo de infecciones durante el embarazo y se excluyeron las pacientes que habían tenido embarazos múltiples y fetos con algún tipo de anomalía congénita. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados que se obtuvieron de este estudio, tenemos que 243.725 partos cumplieron con los criterios de inclusión. De ellos, 8.034, que corresponde al 3.3%, correspondieron a madres diagnosticadas con infección del tracto urinario durante el embarazo. Las madres que estuvieron expuestas a estas infecciones eran mayores. Y la tasa de partos por cesárea también fue, digamos que estuvo entre los grupos que mayor estuvo afectado, presentó infección del tracto urinario. Y la incidencia de las infecciones neonatales, respiratorias y otorrinolaringólogas fue significativamente mayor en los niños de las madres que presentaron infección del tracto uterino. Mientras que los síndromes febriles sistémicos se encontraron en tasas más bajas en comparación con las que sí tenían la infección. Pasa a la siguiente. Bueno, a modo de conclusión, podemos concluir que los niños de las madres que presentaron infecciones del tracto urinario durante su embarazo, también estos van a ser más propensos a desarrollar infecciones respiratorias, y también que las pacientes que tenían diabetes, hizo parte del estudio, que tenían diabetes, también eran más propensas a desarrollar infecciones del tracto uterino, lo mismo los que se realizaron partos por cesárea. Siguiente diapositiva. Bueno, listo. Mi estudio habla acerca de una evaluación del uso de antibióticos en mujeres embarazadas con infecciones urinarias en el Centro de Salud Juan Diego Eulogio, del Distrito de Salud. Mi nombre es María Camila Márquez Acosta. Siguiente. Listo. En la introducción tenemos entonces que estas infecciones de las vías urinarias van a ser muy comunes, sobre todo pues en este estado gestacional. Por lo tanto, en este estudio lo que se hace es básicamente una recopilación de los antibióticos más usados y cuáles son entonces las consecuencias de esto al momento de realizar la profilaxis y el tratamiento. Y mirar entonces, dependiendo de acá, cuál es el éxito que estos tienen al momento de aplicarlo. Siguiente. Bueno, el objetivo básicamente es determinar si la selección de antibióticos y su dosificación se ajustan a las pautas establecidas y si se observan efectos adversos en la población estudiada, ya que esta población es específica porque se cogieron de hospitales en los cuales estaban ya casi terminando el tratamiento o con tratamiento intermedio o inicial. Entonces, básicamente se tienen en cuenta el ajuste de las dosis, cuáles son las cantidades de antibióticos y por medio de estudios y cultivos que se realizaron con estos mismos antibióticos, cuáles son los porcentajes de resistencia que pudieron desarrollar. Siguiente. Bueno, dentro de los métodos y materiales es un análisis retrospectivo. Se utilizaron 64 mujeres embarazadas diagnosticadas en el centro de salud que van a estar distribuidas de las edades entre adolescentes, adultas y añosas. Para este estudio se van a recopilar datos sobre los antibióticos recetados, como ya lo dije antes, dosis, duración de tratamiento y evento adverso que esté documentado que sea consecuencia de esto. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los resultados se obtuvo entonces unas tasas altas de resistencia con medicamentos que comúnmente son utilizados en los centros médicos, sobre todo la cefalexina en un 93.1%, la amoxicilina en un 58.62% y el sulfamethoxazol con el trimethoprim en un 37.23%, siendo el el que menos resistencia tuvo. Lo que nos da a entender entonces que aun cuando se está realizando, se está realizando la profilaxis con el tratamiento necesario, pues por la mala, quizás por las malas dosificaciones o por no realizar el esquema completo, puede estar entonces causando resistencia en las poblaciones de la mayoría de estas mujeres embarazadas. Siguiente.
Por lo tanto, este estudio entonces básicamente nos concluye que a pesar de que haya la existencia de guías, de que se tengan ayudas bibliográficas, el conocimiento por parte entonces del personal de la salud con respecto a la utilización de estos antibióticos va a ser un poco inadecuado en algunos casos porque las tasas o la existencia de esta resistencia va a ir aumentando poco a poco y se dice entonces que va a llegar un punto en donde ningún antibiótico pues va a hacer efecto por esta mala utilización de ellos. Y acá tiene que ver entonces también con la mala utilización, la duración inadecuada que ellos tienen, también la dosis y por lo tanto, este estudio sugiere que es importante entonces mejorar los conocimientos y si es caso, ayudar al personal de la salud a que se instruya mucho más sobre este tema y sobre todo individualizar a cada paciente, que es lo más importante, por la necesidad de monitoreo y evaluar entonces las garantías que nos dan este tipo de antibióticos con respecto a al tratamiento de estas infecciones para reducir entonces estos resultados adversos. Y también este estudio sugiere que se debe entonces seguir haciendo encuestas, se debe entonces seguir estudiando cuál es la resistencia a cada uno de los medicamentos para así entonces mejorar los usos y mejorar entonces el tratamiento a cada una de estas pacientes. Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan González y el siguiente artículo lleva por nombre infecciones de vías urinarias como factor de riesgo en embarazadas multíparas del Centro de Salud, 7 de octubre, en Ecuador. Siguiente diapositiva. Tenemos como objetivo principal conocer factores y cómo afectan las infecciones de vías urinarias en embarazadas multíparas. Siguiente. En la introducción tenemos que la infección del tracto urinario se presenta entre las infecciones bacterianas más comunes en las embarazadas y se asocia con resultados adversos del embarazo. La incidencia dural de estas infecciones durante el embarazo varía y puede estar de 2,3 y 8%, al igual que las mujeres no embarazadas. La bacteria más común suele ser la Escherichia coli, que se encuentra casi que presente en el 60% de los cultivos positivos. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al material y método, este es un estudio descriptivo transversal en el cual 436 mujeres embarazadas del Centro de Salud 7 de octubre se seleccionaron 204 pacientes. Se realizaron encuestas durante 180 días para identificar los factores de riesgo de infección urinaria en estas embarazadas multíparas. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los resultados, podemos observar que en la tabla 1 se observa que el 55% indicó que una vez al día se realizó un aseo íntimo, mientras que el 26% manifestó que 2 veces al día se realiza el aseo correspondiente, un 13% que 3 veces al día y por último un 6% se realiza el aseo más de 4 veces al día. Continuando con la tabla número 2, podemos observar que el 61% de las mujeres embarazadas manifestaron que no tienen ningún conocimiento de base principal sobre el síntoma que genera la infección de vías urinarias, mientras que el 23% afirmaron que el ardor al orinar, el 4% dice que el dolor es abdominal, por último el 2% que orina a cada momento y en poca cantidad. Siguiente diapositiva. En cuanto a la tabla número 3, se evidencia que las mujeres embarazadas en un 76% manifestaron que con mucha frecuencia se aguantan las ganas de orinar, más que todo cuando no se encuentran en sus hogares, mientras que el 24% dice que nunca se aguantan las ganas de orinar, porque conocen ciertas complicaciones que pueden generar. Continuando con la figura número 4, tabla número 4, se evidencia que el 53% de las mujeres embarazadas manifestaron que no han presentado infección en las vías urinarias, pero no tienen el conocimiento frente a cómo se genera, lo cual se sienten expuestas a esta patología. Y finalmente el 47% manifestó que sí presentaron infección de vías urinarias. En la figura número 5 podemos observar que el 42% de las mujeres embarazadas manifestaron las medidas preventivas o tratamientos que han realizado cuando presentan infección de las vías urinarias. Es la utilización de remedios caseros, mientras que el 35% se dirige a una farmacia para que les recomienden algún medicamento para esta infección. Y el 16% utiliza los medicamentos que ya se conocen. Un bajo porcentaje, que es del 7%, acuden al servicio médico. Siguiente diapositiva. Y bueno, como conclusión podemos
afirmar que la bacteriuria asintomática es una de las complicaciones infecciosas más frecuentes del embarazo. La prevalencia de la bacteriuria no cambia con el embarazo y oscila del 2 al 7%. El riesgo de adquirir bacteriuria durante el embarazo aumenta con su duración. Es probable que el origen de la bacteria en los pacientes embarazadas refleje la situación ante la concepción. Siguiente diapositiva. Buenas noches a todos, mi nombre es Miguel Ángel Angulo Correa y mi artículo trata sobre infección urinaria durante el embarazo, perfil de resistencia bacteriana al tratamiento del Hospital General de Neiva, Colombia. Siguiente diapositiva, por favor. Como sabemos, la infección urinaria es una de las entidades más frecuentes o bastante frecuentes durante el embarazo y bien es sabido que el Escherichia coli es el patógeno más común. Hay otros patógenos como la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter, el Streptococcus, el Staphylococcus, entre otros, que también pueden causarlo. Muy bien, es de regla general conocer que la penicilina ha sido ampliamente usada para el tratamiento como primera elección, lo que ha hecho que esto se genere resistencia bacteriana a este antibiótico, por lo cual se están explorando otras actividades o otros antibióticos para atacar estos patógenos, el cual es el fin de este artículo. Siguiente. Entonces, el fin de este artículo es determinar la resistencia microbiana a los distintos gérmenes que causan la enfermedad o infección del tracto urinario durante el embarazo, por lo cual se le realizó un urocultivo a mujeres embarazadas en un periodo de 15 meses, del año 2004 hasta el 2005. En este estudio, esto es un estudio descriptivo retrospectivo en el cual se utilizó como base la población embarazada con infecciones del tracto urinario del Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo. Aquí se tomaron pacientes gestantes que tenían diagnóstico clínico y bacteriológico de infección de vías urinarias, en cual el resultado del urocultivo fue positivo en el periodo comprendido que acabo de mencionar. Entonces, estas pacientes tenían que estar hospitalizadas y con el diagnóstico clínico de infección y el resultado del urocultivo positivo. No podían tener antecedentes de infección de vías urinarias o consumos de antibióticos previos a la hospitalización, ya que si no, harían un daño en el estudio, porque darían una variable de error. Aquí necesitamos ver pacientes de nuevo y ver cómo actúa la penicilina de nuevo en el paciente. Las variables a estudiar fueron la resistencia bacteriana, la infección urinaria, el resultado del urocultivo y la susceptibilidad bacteriana, siendo la principal la resistencia bacteriana. Entonces, la discusión, por favor. La Escherichia coli es la infección más frecuente. El porcentaje ronda entre el 80 al 90% según algunas literaturas y en otros entre 70 y 25. Algunas series de esta bacteria tienen resistencia a los antibióticos, del 28 al 29% a la ampicilina, 31 a la combinación de trimetoprim, sulfametazol y cefalosporinas entre el 9 al 19%. La muestra del urocultivo se tomó con una sonda Nelaton estéril que luego se procesó en el laboratorio y se le realizaron estudios de susceptibilidad antibiótica mediante difusión en agar con discos. Bien. Se obtuvo, por ejemplo, que el perfil de resistencia bacteriana a la Escherichia coli a la ampicilina llegaba hasta el 82%. En conclusión, la elección del antibiótico requiere un conocimiento de los gérmenes más frecuentes y su perfil de resistencia bacteriana. La ampicilina debe ser eliminada como opción terapéutica. Si vemos, la resistencia que tiene es bastante alta. Y tenemos otros medicamentos que no tienen tanta resistencia, como por ejemplo la ciprofloxacina, la micacina, efepime, ciprofloxacina, entamicina, nitrofurantoína, que son ahora la línea de primera elección, imipenem, meropen. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Mi artículo lleva por nombre Prevalencia, factores de riesgo y tratamiento de la infección de vías urinarias en mujeres embarazadas. Siguiente diapositiva. Las IBU son prevalentes en el embarazo y pueden causar estrés y ansiedad considerable en la mujer. Además, las IBU y sus complicaciones asociadas causan cerca de 150 millones de muertes cada año a nivel mundial. Sobre los patógenos más frecuentes causantes de las IBU tenemos la Escherichia coli, que es el principal patógeno del tracto urinario, aislado entre el 75 y el 90% de las IBU no complicadas. Siguiente diapositiva, por favor. Material y método. Bueno, con respecto a esto, podemos decir que
que las pacientes que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión fueron aleatorizadas para realizar el muestreo simple. Se escogieron pacientes con embarazo confirmado por ultrasonido o prueba inmunológica de embarazo, que acudieron a citas de control prenatal en el centro de salud mencionado al menos una vez al trimestre y que al momento de la revisión del expediente tuviera al menos 25 semanas de gestación por fecha de la última menstruación. Esto con la finalidad de tener una información retrospectiva de los 3 trimestres gestacionales de cada paciente. Para todas aquellas pacientes con diagnóstico de IBU se realizó de 3 maneras el estudio. Clínico, definido como la presencia de uno o más de los siguientes síntomas: disuria, poliuria, poliaquiuria, nicturia, prurito o ardor al orinar, dolor suprapúbico o tenesmo vesical. Otro de los factores fue por examen general de orina, cuando algunos de estos parámetros estaban presentes: nitritos, esterasa leucocitaria positiva, leucocitos, levaduras, bacterias moderadas o abundantes. Y la última forma de diagnóstico que se tomó en este estudio fue una combinación de ambas modalidades. Por su costo y accesibilidad, el urocultivo no fue ordenado de manera rutinaria a los pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por otra parte, con respecto a los resultados, podemos decir que se calculó la razón de prevalencia de las diferentes categorías de las variables estudiadas. Estas 3 categorías mostraron un incremento, las que mencioné anteriormente, mostraron un incremento de la probabilidad de desarrollar IBU en el embarazo. Estas fueron: pertenecer al grupo de edad entre 30 y 35 años, pertenecer al grado de escolaridad máxima de preparatoria y el diagnóstico de vaginosis durante la gestación. Sobre el diagnóstico de esta última, o sea, de la vaginosis, es importante destacar que el no padecer vaginosis durante el embarazo mostró una razón de prevalencia de 0.62. Siguiente, por favor. Bueno, sobre el diagnóstico de IBU en la población estudiada, fue realizado en una combinación de parámetros clínicos más el resultado normal del examen general de orina, y con este último estudio aislado en la mayoría de los casos. Si bien en un punto de buena práctica clínica reconocida por diferentes instituciones, el solicitar al menos un urocultivo durante el embarazo de manera generalizada representa un reto grande para cualquier institución debido al costo de este examen y debido al tiempo en que se demoran los resultados en llegar y a la gran cantidad de embarazadas que hay en zonas rurales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de las IBU, podemos decir que son 3 fármacos los más utilizados por su disponibilidad en los servicios de salud, que fue la nitrofurantoína, la cephalexina y la amoxicilina. La importante prevalencia de las IBU en el embarazo y en la población estudiada, particularmente en el segundo trimestre de gestación, debe orientar a incrementar las acciones preventivas en la mujer embarazada para evitar este tipo de patologías, como fomentar la higiene adecuada y evitar el contacto con múltiples parejas sexuales, especialmente en las pacientes que demostraron un riesgo incrementado, que fueron aquellas mujeres mayores a 30 años. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Castro. Les vengo a hablar sobre el artículo de infecciones de vía urinaria en mujeres gestantes. Siguiente. Bueno, este artículo fue publicado por la revista Sinergia, lo que es el 12 de diciembre del 2021, presentado principalmente por Pablo López Oviedo, en donde decía que las infecciones urinarias emergen como una preocupación significativa que afecta tanto a la salud materna como fetal, en el cual también se mostró diferentes evidencias
elevada de una ictus durante la gestación, estimada entre el 5 y el 10%, por lo que permitieron establecer el objetivo, que era la prevención, el cuadro clínico, la uropatogénesis, junto a la detención temprana y el tratamiento de una forma más adecuada para reducir así las complicaciones tanto maternas como fetales. Siguiente. Ahora bien, medidas principales. Tenemos en cuenta que este artículo lo que permitió evidenciar es cómo el contexto médico de la bacteriuria asintomática pasa por alto. Sin embargo, este merece en especial atención debido a su potencial desarrollo hacia complicaciones graves, como lo es la pielonefritis con consecuencias adversas para las gestantes y tanto para el feto. Por lo que, como esto muchas veces está infravalorado, este estudio lo que permitió ilustrar fue esto, en donde incluyeron diversas revistas y publicaciones a cargo de diversas literaturas científicas y médicas que permitieron adoptar ciertos datos estructurados en los años 2017 hasta 2021. Y se tomaron como base 16 artículos, con los criterios preestablecidos de ellos para desarrollar la información competente que necesitaban tener. Siguiente. Ahora bien, comprendiendo esto, vamos a entender que las infecciones de las vías urinarias durante el embarazo se consideran como una condición médica que es potencialmente generadora tanto de consecuencias como de complicaciones graves si no se van a abordar de manera temprana y efectiva. Por lo tanto, se va a destacar acá que la importancia crucial de implementar medidas correctivas relacionadas con lo que es la admisión durante el embarazo, así como llevar una adecuada historia clínica, examen físico, iban a reducir esa brecha. Siguiente. Ahora bien, con base a esta revisión, podemos definir que la ictus durante la gestación se considera una patología que puede llegar a generar diversas repercusiones y complicaciones de mayor gravedad si no se logra abordar de forma temprana y adecuada. Por lo tanto, es esencial realizar tamizaje o cribado antes de las 16 semanas de gestación, utilizando los urocultivos como el gol estándar de esto. Gracias. Mi nombre es Tatiana Berrocal Cogollo y en el día de hoy les voy a explicar el artículo acerca de la infección de tracto urinario en la embarazada, complicación y demás de estas. Siguiente, por favor. Bueno, en la introducción podemos tener que en este artículo se destaca la importancia del cribado de la bacteriuria asintomática en embarazadas para prevenir complicaciones. Se discuten varias pruebas de detección, ninguna óptima, y se recomienda realizar un cultivo de orina en la primera consulta prenatal, según las directrices de la SEO. También se menciona que en opciones de tratamiento con antibióticos, incluyendo pautas cortas, y se resalta la necesidad de manejar adecuadamente complicaciones como cistitis y la pielonefritis aguda durante el embarazo. Siguiente. En el objetivo de este artículo, pues, explorar la prevalencia y las complicaciones asociadas a las infecciones del tracto urinario durante el embarazo, centrándose en la bacteriuria asintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis aguda. Siguiente. En la metodología, este estudio analizó datos de mujeres embarazadas atendidas en un centro médico durante un periodo de tiempo determinado. Se recopilaron datos sobre la presencia de bacteriuria asintomática, cistitis aguda y pielonefritis aguda, así como sobre las complicaciones asociadas y los resultados perinatales. Siguiente, por favor. Y pues en los resultados podemos observar que se encontró que la prevalencia de la bacteriuria asintomática fue de 2 al 11%, mientras que la cistitis aguda afectó el 1.5% de las gestantes y la pielonefritis aguda del 1 al 2%. También las complicaciones asociadas incluyeron prematuridad, bajo peso al nacer y un riesgo significativo de progresión a sepsis. La pielonefritis aguda fue la principal causa de ingreso no obstétrico en gestantes y estuvo asociada a complicaciones graves en el 10 a 20% de los casos.
Gracias. Bueno, mi nombre es Andrea Carolina Galeano Quesada y hoy les voy a hablar sobre la epidemiología de las infecciones urinarias por enterobacterias productoras de BLE en mujeres embarazadas en Ecuador. Esto fue una revisión sistemática. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que las betalactamasas de espectro extendido, también conocidas como BLE, se definen como unas enzimas producidas por ciertas bacterias que son capaces de hidrolizar las cefalosporinas de espectro extendido. Esto pues va a crear una resistencia ante estos antibióticos como lo son las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Estas enzimas son producidas por los gram negativos y pues se encuentran codificadas en plásmido y son distinguidas por la capacidad de hidrolizar penicilina y cefalosporina, como ya lo había dicho, pero son susceptibles a inhibidores de beta-lactamasas como sulbactam y tazobactam. Las más conocidas o las más comunes, estos gram negativos más comunes son la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, etc. Por otro lado, tenemos que las infecciones de vías urinarias son consideradas como una complicación médica de gran prevalencia durante el embarazo. Y las infecciones urinarias tienen una epidemiología aproximadamente de 5 a 10% en todas las embarazadas, pues esto causa morbilidad y ruptura del binomio materno-fetal, con dificultades como ruptura temprana de membranas y bajo peso al nacer. Siguiente. Bueno, los métodos de estudio fueron en búsquedas especializadas como Google Académico, Cielo, PubMed y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y el estudio se basó en mujeres con antecedentes de infecciones urinarias con un alto interés debido a que estas, pues el 64% de la población que se estudió ya había tenido una infección urinaria preconcepcional. Aunque esto no justifica la resistencia, pues esto fue lo que se quiso investigar porque el uso previo de fármacos puede hacer que esta patología pues se vuelva un poco más grave y se vuelva un poco más resistente. Siguiente. Bueno, las enterobacterias productoras de beta-lactamasa, la más frecuente fue la E. coli y pues fue la principal causante de todas estas patologías urinarias. En la revisión sistemática se encontró que en Ecuador esta también era la más prevalente, pero la segunda era la Klebsiella pneumoniae. También se hizo pues revisión sistemática en Colombia y se encontró aislada la E. coli también con una prevalencia del 71%, pero no estaba seguida de la Klebsiella, sino que estaba seguida de la bacteria Proteus. En Chile también se hizo y la más frecuente fue la E. coli, seguida de la Proteus, como aquí en Colombia, de tercera la Klebsiella pneumoniae y otras enterobacterias, como los estafilococos. Siguiente. Bueno, como conclusión tenemos que el factor de riesgo que más reportan mujeres en estado de gestación es que hayan tenido un antecedente de una infección urinaria. Y las gestantes que cursan con estas infecciones de vías urinarias son más frecuentes a una amenaza de parto pretérmino y también una amenaza de aborto y también a un bajo peso al nacer. En cuanto a los agentes causales a las etiologías, pues la E. coli fue la más prevalente, seguida de la Klebsiella pneumoniae, aunque en Colombia pues se destaca otra en segundo lugar por los factores geográficos. Siguiente. Mi nombre es Alonso Ramírez. Mi artículo tiene como título Infección urinaria por Acinetobacter baumannii adquirida en la comunidad, un caso clínico de una paciente embarazada. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, en presentación de caso clínico tenemos una paciente de 21 semanas de embarazo con fiebre no cuantificada, dolor abdominal en hipogastrio asociado a disuria, tenemos vesical y polaquiuria. De un mes de evolución. Se le realiza urocultivo mediante sonda vesical
el cual resultó positiva para Acinetobacter baumannii, con recuento superior de 100 unidades formadoras de colonias. Debido al cuadro clínico, esta paciente es aislada con protocolos de control y tratamiento materno-fetal estrecho con egreso institucional satisfactorio posteriormente. Pasa a la siguiente. Aquí una muestra de lo que fue el antibiograma, donde se resalta que este patógeno, este ente, presentó resistencia en la mitad de los fármacos que se usaron durante dicha prueba. Entre estas la gentamicina, ampicilina, acitromicina, cefalotaxina, que son antibióticos de gran uso en infecciones urinarias. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, continuando, entonces tenemos que este es un caso de infección de vías urinarias que queda en la comunidad donde se presentan muchas manifestaciones atípicas, como el sitio donde se adquiere este patógeno, ya que el paciente no tiene un antecedente patológico u hospitalario reciente, y la poca relación que tiene este patógeno con las vías urinarias. Otro aspecto relevado fue la condición del paciente, que este agente patógeno se ha estudiado por muy poco tiempo, o sea, hay muy pocos estudios de este patógeno en infección durante el embarazo y los ensayos son muy limitados. Pasa a la siguiente. Entonces, como conclusión, es importante resaltar la recopilación de información y datos, estudios analíticos sobre este patógeno en relación a la mujer en gestación, además de evaluar los perfiles de resistencia y de reacción in vitro del tratamiento empírico y su efecto en el embarazo, pues el protocolo inapropiado ha demostrado aumentar 2 veces más la mortalidad y generar elevada resistencia de los carbapenémicos. Mi nombre es Gabriel Manota Gómez y les voy a hablar sobre mi artículo que se llama Prevalencia de infección de vías urinarias en pacientes hospitalizadas con amenaza de parto pretérmino. Pasa a la siguiente, por favor. A modo de introducción, tenemos que tener en cuenta que el parto prematuro pretérmino es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad perinatal y representa alrededor del 75% de las muertes perinatales. Además de también ser responsable de secuelas neurológicas atribuibles directamente a esta prematurez. Tenemos que tener en cuenta que durante el embarazo las infecciones de las vías urinarias son comunes porque debido a los cambios fisiológicos normales de este proceso, estas pueden colonizar de una manera más fácil por uno de los cambios más importantes que se da durante el embarazo, que es la relajación del músculo liso que posee la progesterona, y esta pues hace que estas infecciones de vías urinarias sean más fáciles para la mujer embarazada que para una mujer que no está en gestación. Gracias, por favor. Entonces, el objetivo de este artículo es determinar la prevalencia de esta infección de vías urinarias en pacientes con amenaza de parto preterno. Siguiente. Bueno, como método y materiales, tenemos que esto es un estudio observacional prospectivo transversal efectuado en pacientes con amenaza de parto pretérmino que acudieron al servicio de tococirugía del Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa, el 1 de febrero al 31 de julio de 2003. Entre estas se incluyeron pacientes entre los 2 y 45 años de edad con 20.1 a 30.6 semanas de gestación con una actividad uterina regular y modificaciones cervicales, como lo establecen las guías de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de parto pretérmino de la Secretaría de Salud de México. Pasa, por favor. Entonces, para poder realizar este estudio, pues definimos la amenaza de parto pretérmino como la coexistencia de contracciones uterinas con una dilatación cervical igual o mayor de 2 centímetros y un borramiento igual o mayor al 80% en un embarazo mayor de 20.1 semanas e igual o menor a 30.6 a 37 semanas de gestación. Pasa. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron? De las 272 pacientes hospitalizadas, 53 terminaron en parto vaginal espontáneo y 47 fueron cesáreas.
Hubo 34, es decir, 35% de los casos con ruptura prematura de membranas pretérmino y 10 casos de coriamnionitis. El antecedente de parto pretérmino en general fue de 18.4%, pero en las pacientes con infección de vías urinarias fue del 36%, es decir, fue una elevación bastante grande en este tipo de pacientes. Se encontraron 97 pacientes con infección de vías urinarias, que fue más frecuente en los menores de 17 años, primigestas, y en las de 20 a 24 semanas de gestación. Los gérmenes aislados más frecuentes fueron la E. coli, la E. coli, los bacteroides y otras enterobacterias. Pasa, por favor. Bueno, como discusión tenemos que la prevalencia de las infecciones de las vías urinarias en los pacientes de este estudio con síntomas de amenaza de pretérmino fue el 36.5%. Esto es un porcentaje superior a la prevalencia nacional reportada por Quiroga en el 2006. Es decir, estas pacientes en este hospital referido tuvieron una tasa mucho más alta de estas infecciones de vías urinarias que en años anteriores en toda la prevalencia nacional. Es decir, en un hospital hubo más que en toda como tal la prevalencia de los hospitales a nivel nacional. Entonces, casi la mitad de los pacientes con infección de vías urinarias tuvo concentraciones de hemoglobina por debajo del límite normal, situación que las hizo más vulnerables a la infección. Es decir, estas pacientes cursaron la mayoría con anemia. En una publicación, esta publicación fue pues contraproducente con una que se hizo en Israel, ya que los valores fueron inversamente proporcionales. Siguiente, por favor. Y ya para concluir, pues este estudio nos demuestra que la prevalencia de infección de vías urinarias en el Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa, es mayor que la nacional y que su coexistencia incrementa el riesgo de complicaciones materno-fetales. Con esto que reafirmamos, con esto se reafirma una vez más que el control prenatal es decisivo en la detección temprana de este tipo de problemas, que solo así permite el diagnóstico y tratamiento oportuno de esto. ¿Pasa? Bueno, y ya para finalizar con la presentación de estos artículos, debemos resaltar la magnitud que tendría una infección del tracto urinario en una mujer gestante y el cuidado que debemos tener con este tipo de pacientes, pues su estado fisiológicamente están propensas a adquirir estas infecciones y que el riesgo es mucho más grande en estos pacientes. Debemos promover el adecuado uso de los antibióticos para no generar resistencia, hacer un diagnóstico precoz y un manejo adecuado individualizado para cada paciente, y manteniendo una vigilancia estrecha, evitando también una complicación para este binomio que es madre y feto, evitando una pielonefritis aguda. Muchas gracias.